Muy buenas noches. Queremos darle la gloria y la honra al Señor por concedernos este privilegio de estar juntos nuevamente. Y en esta noche tan especial, día de fiestas patrias aquí en Perú, y le damos la bienvenida a aquellos que por primera vez en estos momentos están sintonizándonos, y también a aquellos que estamos acostumbrados ya a vernos y a poder compartir este tiempo. Queremos felicitarles por su emprendimiento, por su disposición, por su perseverancia. Pues estamos en la gracia de Dios, en el amor de Dios, también compartiendo todo este mensaje bello y hermoso que Dios nos ha establecido para que podamos desarrollarnos en la vida. Bueno, vamos a empezar entonces adorando a Dios, alabando al Señor. Yo le animo que usted en su casa me acompañe a elevar una oración al Señor, adorarle en estos momentos porque Él se merece todo honor y toda gloria. Vamos a decirle al Señor: Señor, estamos aquí para honrarte, para glorificarte. Estamos aquí, Dios, para adorarte y alabarte. Por eso nos inclinamos delante de tu presencia para darte honra y gloria por todo lo que eres. Soberano Dios, sin ti, tu palabra nos dice que nada somos. Sin ti nuestra vida se deteriora, se desvanece. Sin ti nuestros pasos son movedizos, Dios. Por eso es que nos acercamos a tu presencia, primeramente para adorarte y alabarte, y luego para escuchar tu palabra, tu bendita palabra que ha sido dada para que nosotros podamos desarrollarnos en la vida. Adórale a Dios, hermano. Alábale, glorifícale, exáltale, porque Él se merece todo honor y toda gloria. Dile: te adoro, Señor, te alabo en esta noche, te glorifico con todo mi corazón, te expreso mi gratitud, mi reconocimiento, te expreso mi adoración, porque no hay Dios tan grande como tú, maravilloso Dios eterno. Entregaste tu vida por la nuestra, allí en la cruenta cruz del Calvario. Pagaste el precio de nuestro pecado. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no alabarte si tú eres la manifestación más hermosa que ha podido acontecer en la vida para que nosotros podamos heredar vida eterna? Por eso es que en esta noche queremos exaltarte, queremos adorarte, queremos glorificarte y reconocer tu fragancia, tu amor, tu poder, tu misericordia. Adórale a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Dile al Señor cuánto necesitas de Él. Dile al Señor cuánto precisa de Él. Dile al Señor que le amas, que le adoras, que le glorificas. Dile al Señor que verdaderamente estás en su presencia para glorificarle y para exaltarle en esta noche. Padre, venimos ante ti porque no hay Dios tan grande como tú. Venimos ante ti, eterno Maestro, para exaltarte, para adorarte. Alábale al Señor y dile juntamente conmigo: aquí estoy, Señor. Nos postramos ante tu presencia para honrarte, para alabarte y glorificarte. Queremos expresarte nuestra gratitud por todo lo que eres, por todo lo que haces. Oh Padre, no hallamos palabras en nuestro intelecto para expresarte lo agradecidos que estamos y lo maravillado también, porque tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Alábale, adoremos al Señor con todo nuestro corazón y expresémosle
nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración. Padre, gracias, porque tu gracia fue derramada a través del sacrificio en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener vida eterna. Por eso doblamos nuestras rodillas ante tus pies para honrarte y glorificarte, para exaltarte y adorarte, Jesús. Exprésale con tus propias palabras cuánto le amas. Oh soberano Dios, aquí tu pueblo, rendido delante de ti, levantamos nuestras manos para expresarte nuestra adoración, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Queremos rendirnos ante tu presencia y queremos expresarte con todo nuestro corazón nuestra gratitud. Digno eres de todo honor y de toda gloria. Maravilloso Dios eterno, te tributamos honra, alabanza, adoración. Maravilloso Dios eterno, tuya es la gloria, la honra y el poder. No hay nadie como tú. Maravilloso Dios eterno, Rey de reyes, soberano Señor, te glorificamos y te exaltamos. Bendecimos tu santo nombre. Gracias, Jesús. Pagaste el precio de mi culpa, de mi pecado, ahí en la cruenta cruz del Calvario, y me declaraste libre para ahora poder expresar que te adoro y te alabo con libertad. Gracias, Jesús. Estamos maravillados de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Por eso te exaltamos, te adoramos, te glorificamos, Rey de reyes y Señor de señores, Padre eterno, Príncipe de paz, Dios nuestro, el soberano, el omnipotente, el omnisciente. Tuya la gloria y la honra. Maravilloso Dios eterno, bendecimos tu santo nombre. Reconocemos tu poder, reconocemos tu gracia. Alabemos a Dios con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas y digámosle: Abba Padre, maravilloso Dios eterno, te tributamos honor, te exaltamos con todo nuestro corazón y nos humillamos ante tus pies para decirte: tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres el Dios omnipotente. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Te alabamos, te exaltamos, bendecimos tu santo nombre, reconocemos tu poder. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por la bendición de ser tus hijos. Gracias porque nos da libertad para entrar al lugar santísimo y adorarte y alabarte con libertad. Digno, digno, digno eres de todo honor, de toda gloria. Nos maravillamos de tu presencia. Conocemos tu soberanía, tu poder. Gracias, Jesús. Dios infinito, cuya gloria, cuya gracia se manifiesta siempre, y en nuestras vidas podemos estar muy agradecidos por todo lo que tú eres, por todo lo que haces, Señor. No hay nadie como tú.
maravilloso Dios eterno, inmutable, Rey de reyes, Príncipe de paz, te damos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de aquel que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, de Jesucristo, quien pagó el precio de nuestro pecado y nuestra maldad, ahí en la cruenta cruz del Calvario, y cargó consigo toda maldición que sobrevino sobre nosotros con respecto al pecado, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te alabamos, te exaltamos con todo nuestro ser, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bueno, amada Iglesia del Señor, estamos entonces muy agradecidos a nuestro Padre por darnos este gran privilegio de poder una vez más estar juntos y de esta manera desarrollar pues el tema que nos corresponde el día de hoy. Hoy día vamos a tratar el tema cuando Jesús ordena, hasta la naturaleza obedece. Y vamos a tomar como base bíblica el capítulo 5 de Lucas, del versículo 1 al 11. Vamos a leerlo detenidamente y quiero, por favor, en el nombre de Jesús, que usted no se pierda ningún fragmento de este acontecimiento, porque aquí vamos a encontrar perlas preciosas que nos muestra la palabra del Señor respecto a su preciosa y grandiosa voluntad. Si bien es cierto el título de este pasaje, la pesca milagrosa, pero vamos a tomarnos unos dos estudios o 3 estudios vamos a hacer de este pasaje tan bello y tan hermoso que el Señor Jesucristo nos dejó, cuya experiencia es sorprendente, por supuesto, pero que usted y yo debemos comprender cuáles son las normas, reglamentos, estatutos que Dios establece a través de este pasaje y que son de mucha bendición para usted y para mí. Bueno, vamos a leer entonces el capítulo 5 de Lucas, el versículo 1 al 11. Adelante, por favor, amor. Hermanos, buenas noches. Nuestro Padre nos dice: soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Vamos a leer su palabra en Lucas 5, del 1 al 11. La pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Esta experiencia nos marca a nosotros de una manera profunda respecto a la
relación que tuvo el Señor con Simón Pedro y con otros pescadores allí. Y de esa forma, pues Él establece toda una serie de mandatos, de órdenes que establece en esa conversación, en ese diálogo que tiene con Pedro. Vuelvo a repetir, como dije anticipadamente, aquí vamos a darnos cuenta que hay estudios profundos. Podemos sacar de esta parte de la palabra una infinidad de estudios, pero nosotros vamos a abordar quizás 3, si es posible 4 estudios con respecto a este pasaje para que podamos ir desarrollando pues nuestra vida como Dios quiere que la ejecutemos. Vemos entonces aquí a estos hombres que eran rudos, fuertes, y que eran personas de trabajo, de dedicación. Para ser un pescador hay que tener mucho coraje, mucha fortaleza. No sabemos qué puede suceder en el mar cuando uno sale a pescar. La marea, la mayor parte de veces, es demasiado movida. Aparte de eso, la brisa del mar, la brisa te ocasiona bastante daño en tus manos con respecto a este trabajo. Por eso es que la mayor parte de las personas que viven de la pesca, si usted le ve sus manos, las manos las tiene muy encallecidas por diferentes factores que no vamos a tratar en estos momentos, esos factores, pero debemos hacer un resumen por lo menos de qué persona se trata. Ahora, aquí la experiencia de Jesús con estos varones que habían ya terminado la pesca nos habla que toda la noche habían pescado. Ahora, anotemos algo muy importante. La Biblia nos dice que toda la noche habían pescado. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que ellos se prepararon para ir a la pesca? Tuvieron que descansar en su casa, tuvieron que de una u otra manera preparar la barca, preparar las redes, estar preparados ellos para poder introducirse al mar. En otras palabras, el evento no empieza cuando Jesús los mira y le dice: muevan la barca un poquito más hacia adentro de la orilla para poder hablarle a todo este público que me está siguiendo, sino que el evento empieza antes. Y esto es muy importante que nosotros anotemos. Pedro estaba con su familia un día anterior. Probablemente le estaban preparando la lonchera para poder seguir a pescar. Y asimismo los otros pescadores que allí estaban tratando de luchar en el mar para poder sacar algo que pueda llevar el sostén económico a su familia. Aquí hay familias que están en esta responsabilidad, en este trabajo, en este esfuerzo. Estamos hablando de esposa, hijos, esposo, y hay todo un mundo en el que nosotros debemos considerar que no es cualquier cosa lo que hizo Jesús. El milagro de Jesús también afectó positivamente a la esposa de Pedro y a sus hijos. Afectó la vida familiar desde el punto de vista positivo. Y también, por supuesto, a ellos de una manera extraordinaria. Tan solo sabe por qué: por obediencia. Por obediencia. Solo por obedecer. Imaginémonos cuántas cosas nos hemos perdido usted y yo por no obedecerle a Dios. Cuando Dios nos da una dirección, cuando Dios nos otorga un mandato, una orden, cuando el Señor nos exige o nos pide algo, cuando el Señor nos ordena que nos levantemos de madrugada y no lo hacemos, cuando el Señor nos dice: ve y predícale a tal persona, o dale una palabra de consuelo al hermano o a la hermana. ¿Cuántas cosas usted y yo nos perdemos con respecto a las bendiciones que Dios quiere otorgarnos por no obedecer? De modo que quiero empezar esta conferencia diciéndole qué importante y trascendental es la obediencia al Señor. Qué necesaria
es para usted y para mí la obediencia. Y la obediencia no buscando razonamientos. La obediencia no buscando o viendo las circunstancias. La obediencia no mirando qué posibilidad tengo con respecto a esa obediencia que voy a ejecutar. La obediencia desde el punto de vista, escúcheme, en el nombre de Jesús quiero decirle, conveniente, no. La obediencia por obedecerle a Dios, por obedecer la palabra. Ahora usted diga, pero yo le obedezco al Señor. Le obedece al Señor cuando el Señor le dice que le ayude a su esposa en casa, que también lave los trastes, que barra la casa. Le obedece al Señor cuando el Señor le dice, dele un mes de vacaciones a su esposa. Le obedece al Señor cuando el Señor le dice, por lo menos asígnale parte de lo que tú ganas, algo a tu esposa como parte de su trabajo, de su esfuerzo. ¿Se da cuenta? Hay muchísimas cosas que aprender en esta conferencia. Hay muchísimas cosas que debemos atender. Somos muchas veces distraídos, por no decir otra palabra. Muchas veces somos distraídos. Pero quiero decirle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a usted que me está escuchando, Dios nunca se equivoca. Dios siempre nos da lo necesario para que nosotros podamos atender, podamos escuchar y podamos ejecutar y obedecer, para que esa actitud nuestra pues pueda derramar bendiciones sobre nuestra vida. De modo que, amado, amada del Señor, no pretendamos conseguir bendiciones de parte del Señor sin obedecerle. Cada mandato que Dios nos da en su palabra tiene como resultado, cada mandato tiene como resultado una promesa. Y a veces buscamos la promesa, pero no queremos obedecer el mandato. Esto es necesario, mi amado, mi amada en el Señor. El Señor ha tenido que tratarme duramente en estos 33 años para que yo aprenda a obedecerle. Porque somos así, somos humanos, tenemos una naturaleza caída. Nuestra naturaleza egoísta siempre está oponiéndose a la perfecta y gran voluntad de nuestro Dios. Y por ello necesitamos siempre que alguien nos ayude, nos empuje, nos dé la mano y nos lleve a esa actitud de obediencia. Algo muy importante entonces para entrar en el tema. Los pescadores en el tiempo de Jesús utilizaban las redes que utilizaban en el tiempo de Jesús para esta obra, para este trabajo, no eran como las redes que hoy día vemos, que pescan grandes cantidades, valgan la redundancia, de peces. Eran mallas en forma de círculo, que al borde de ese círculo tenían plomo, de tal manera que cuando ellos tiraban el círculo o la malla, la tiraban en medio de los peces, se hundía, y cuando se hundía ellos jalaban con una soga, jalaban y la malla pues hacía una bolsa y todos los peces eran atrapados. Eran mallas pequeñas, no eran mallas sumamente grandes como las que vemos hoy día, las grandes empresas de pesca, no, con las grandes empresas de pesca, sino que eran ese tipo de mallas. Y tanto allí una barca con la otra barca y sus tripulantes habían estado pescando toda la noche y no habían sacado el pescado. Ahora, vamos a estar analizando los 5 versículos primeros, porque aquí en los 5 versículos primeros el Señor nos va a estar ayudando a entender el significado de lo que verdaderamente debemos tener por obediencia. Vamos a ver algunos requisitos para que usted y yo podamos tener bendiciones en todo lo que desarrollamos en la vida. Sea que usted esté laborando en un trabajo particular, sea que usted tenga una empresa, un negocio, o sea comerciante, o sea que usted esté sirviendo al Señor, necesitamos entender estas demandas que Dios nos hace para que nosotros podamos alcanzar las bendiciones que
que necesitamos o las bendiciones que requerimos o que anhelamos en nuestra vida. Vuelvo a repetir, no es fácil, pero debemos hacerlo. En estos momentos a los discípulos que estaban ahí les costó pues tener una noche tan agitada, tan preocupante y no poder llevar nada, porque ellos dijeron nada hemos sacado, nada, y nada es nada. Se habían pasado toda la noche y nada es nada. Imagínese usted trabajar toda la noche y no sacar nada. Era algo muy tedioso, muy inoportuno, muy desde el punto de vista traumático de repente para algunos. Probablemente ahí su esposa anda, ve, porque no hay comida para mañana, no hay dinero para la comida mañana, porque así vive el pescador. Y de repente ellos estaban preocupados y encima que no sacan, estaban lavando las redes. Jesús le dice, pongamos la barca un poquito más allá porque yo voy a predicar. Vamos a ir a la palabra de Dios. Entonces vamos a leer el capítulo, nuevamente el capítulo 5, el versículo 1. Quiero que lo leas, amor, por favor, versículo 1, ¿qué nos dice aquí la palabra? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Estando él ahí en el lago Genezaret, en el lago de Galilea, el mar de Galilea, la gente se agolpaba. Ahora, algo muy importante nos va a referir el versículo 2 y léelo, por favor. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes porque era parte de la costumbre, de la operación, del trabajo, del esfuerzo. Después de la pesca, tenían que lavar sus redes. Pero yo me imagino más de uno de ellos preocupados. No hemos pescado nada, no hemos sacado nada. Probablemente alguno de ellos estaba tan afanado y tan afectado porque tenía problemas en la familia, en el hogar, responsabilidades, pagos, qué sé yo. Pero algo interesante que debemos entender es que Jesús, el primer punto que debemos comprender de estos 2 versículos, es que el Señor es un Dios individual para cada uno de nosotros. El Dios que tenemos no es un Dios de masas. Si bien es cierto, Él opera en masas, Él hace milagros en masas, pero el Dios que tenemos es un Dios personal, individual, amigo, amiga. El Dios que en estos momentos de quien estamos predicando, quiere llegar a tu corazón y quiere tratar tu vida, quiere ser parte de ese plan maravilloso que Él ha establecido para tu existencia, para tu vida. Él quiere llevar juntamente contigo la carga que llevas. Él quiere hacer los planes juntamente contigo con el fin de llevarnos hacia una meta diferente, con propósito, a llevarnos hacia un nivel muy diferente, pero se requiere, vuelvo a repetir, obediencia. Aquí los fundamentos tuyos, las opiniones tuyas y mías tienen que quedar en las manos de Él. Tenemos que llevarlas a la cruz de Cristo para que Él sea quien haga los planes, para que Él sea quien dé las leyes, dicte las leyes, las normas, para que de esa forma nosotros podamos caminar seguros. ¿Y sabe por qué? Porque Él ve más allá de lo que usted y yo vemos. Nosotros a lo máximo podemos distinguir de una manera probablemente nítida, máximo a 50 metros. Pero Dios ve más allá. Máximo usted puede pensar de aquí a mañana, pero Él ve el futuro. Y si Él ve el futuro, pues tenemos que someternos a su preciosa y hermosa voluntad. ¿Para qué? Para que Él sea quien nos guíe, nos dirija, nos lleve de la mano o nos impulse, y de esa forma poder nosotros obtener lo que verdaderamente anhelamos y deseamos. Y es más, no solamente Él te va a llevar para satisfacer los anhelos y deseos tuyos, sino también Él te va a llevar para que tú puedas ser parte del propósito grandioso que Él tiene para tu vida y para la mía. Le agradezco al Señor porque
Estamos haciendo lo que Dios nos ordenó que hagamos y Él nos ha preparado para esto. Créame, no ha sido fácil, difícil, pero requiere obediencia, requiere obediencia. Entonces vamos viendo aquí claramente, punto 1, que Jesús es un Dios individual. Léelo nuevamente el versículo 1 y 2, amor, por favor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Lavaban sus redes y no habían pescado nada, pero Él ha venido, nuestro Señor Jesucristo ha venido para atender nuestras necesidades primeramente espirituales. Note, por favor, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Jesús, ¿qué estaba haciendo? Y las personas, ¿por qué buscaban a Jesús? En el versículo 1, en la parte 2 del versículo 1, léelo nuevamente, por favor, nena. Nos va a decir de esta manera. Se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces él vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. ¿Y quiénes? Y los pescadores. Habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y luego en el versículo 3 entonces dice, y entrando en una de aquellas, léelo por favor, nena. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Interesante, importante. El Señor está preocupado primeramente por tu aspecto espiritual. Note, ellos no habían sacado ningún pescado, no habían pescado nada. Y ahora el Señor le dice, no han pescado nada, están lavando sus redes, préstenme sus barcas, porque yo voy a utilizar sus barcas para anunciarles, para predicarles, porque estas personas tienen necesidad espiritual. Esto es muy importante que nosotros entendamos. Hay oportunidades que Dios, en medio de la necesidad, en medio de los problemas, en medio de las situaciones adversas que tú y yo enfrentamos, Dios nos va a decir lo mismo que le dijo a estos discípulos, lo mismo que le dijo a estos pescadores. Muy bien, no has sacado nada, pero yo en estos momentos te pido, requiero, necesito de ti, porque hay algo muy importante que dice Jesús, y esto es necesario que lo atendamos. Léeme nuevamente el versículo 2, por favor, nena, y el versículo 3 también después. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Allí nomás. Le rogó que la apartase de tierra un poco. ¿Cuántas veces el Señor ha venido sobre nuestra vida rogándonos, pidiéndonos? No, que yo nunca he escuchado al Señor rogarme. Lo hizo a través de uno de sus hijos. Ven a la iglesia, vamos a orar. Quiero estudiar contigo la palabra. Quiero que conozcas a Jesús. No tengo tiempo. Amigo, amiga, note por favor esto. Es muy importante que entendamos, y a nosotros los predicadores, los anunciadores de la palabra, es muy importante que entendamos esto. Muchas veces dice que Dios no está para rogar a nadie, pero aquí la Biblia nos dice lo contrario. Jesús les rogó, les pidió, les solicitó a los pescadores, por favor, aleja la barca porque yo la necesito para poderles predicar, anunciar a esta multitud de personas que anhelan y necesitan escucharme. Ahora, es trascendental lo que el Señor Jesucristo está diciendo. ¿Y sabe por qué? Por esta razón, mire lo que dice el versículo 1. Adelante, nena, nuevamente el versículo 1 en la parte A. Todo el versículo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Se agolpaba para oír la palabra de Dios. Se agolpaba para oír la palabra de Dios. Esta actitud también
de estas personas es necesario que usted y yo tomemos en cuenta. ¿Por qué se agolpaba para oír la palabra de Dios? Estaba preocupada la persona. Decía, la palabra que dicta Jesús no es cualquier palabra. Es la palabra del eterno Salvador, del eterno Dios. Por tanto, vamos a escucharlo. Esa debe ser también nuestra actitud. La actitud suya, la actitud mía, que nos agolpemos para escuchar la voz de Dios. No al contrario, como muchas veces dicen, ay, no tengo tiempo, me voy a dedicar a hacer otras cosas. Ya mañana lo hago. Cuando me sobre tiempo lo hago, lo realizo. No. Esa actitud la ve Dios con respecto a nuestras reacciones cuando Él nos pide, nos solicita algo. ¿Por qué Jesús le rogó en estos momentos a Simón? ¿Por qué le rogó? Porque el gentío le obligó a rogarle, porque no podía hacerlo en otro lugar. Ahora, Jesús lo pudo haber hecho, Él se podía haber parado en el mar y pudo haber predicado, Él lo pudo haber hecho, pero Él no lo hizo porque quiso hacerlo parte de este milagro precioso justamente a los pecadores, pero porque lo solicitó y lo solicita en mucha necesidad. ¿Sabe qué? Esto es maravilloso lo que Dios nos muestra aquí. Es precioso lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Dios muchas veces va a tocar la puerta de tu corazón cuando tú hayas agotado todas tus fuerzas, cuando tú te hayas esforzado lo máximo para poder alcanzar y lograr el bienestar en tu vida. Cuando tú estés agotado, de repente, así como aquí en este caso estos pescadores estaban agotados, lavando sus redes, y encima el Señor viene y te dice, yo te solicito esto. ¿Qué le vas a decir al Señor? La actitud nuestra en esos momentos tiene muchísima importancia. Por eso debemos leer su palabra, debemos orar constantemente y no debemos de cuidar la oración al Señor, nuestra oración individual, nuestra relación íntima con Él, para poder estar despiertos, amados, para no dejar las oportunidades cuando el Señor nos solicita y nos pide a través de las personas, a través de las circunstancias, a través de nuestra esposa, nuestros hijos, etcétera, etcétera. Hay diferentes formas como Dios nos trata a cada uno de nosotros. Por ello, el asunto está en que usted y yo debemos estar despiertos para ello. Amén. Entonces, al estar despiertos vamos a darnos cuenta, pues, las grandes bendiciones que Dios nos va a otorgar. Entonces, Jesús siempre va a estar dispuesto a atender las necesidades espirituales que usted y yo tenemos. Segundo, Él vino para prepararnos para su reino y trabajar para su reino. Esto muchos de nosotros no lo tomamos en cuenta. Él vino porque quiere hacer de ti pescador de hombres. Bien lo dice la palabra de Dios. Claramente en Marcos, el último capítulo, nos dice de esta manera: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Si usted obedece esta responsabilidad que Dios ha asignado para que nosotros podamos poblar el reino de los cielos, algo grandioso va a suceder en su vida. Hace ya muchísimos años, cuando llegué al Señor, lo primero que hicimos era justamente eso, ir a las calles, y gloria a Dios por ello, predicar por todo lugar. Hasta nosotros mismos nos predicábamos, y gloria a Dios por ello. Pero esto en el camino se han ido, el Señor ha ido dando más responsabilidades con respecto a ello. Pero quiero decirle a usted que viene al Señor en estos días, o que recién tiene algunos meses en el Señor, siga haciéndolo, no desmaye, continúe predicando, anuncie la palabra. Usted la puede anunciar de diferentes formas, la puede anunciar en forma verbal, la puede anunciar a través de la escritura,
la puede anunciar a través de videos, la puede anunciar en las redes sociales a través de Slide. Entonces, sneakers, usted lo puede hacer, sí lo puede hacer. Dejémonos de esa modorra que muchas veces nos pesa y que nos impide poder alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos y nos impide muchas veces servirle al Señor. En este caso, el Señor nos ha llamado pues para prepararnos para su reino y trabajar para su reino. Los discípulos estuvieron dispuestos. Aquí nos damos cuenta claramente. Estuvieron dispuestos porque a pesar que estaban cansados, no habían dormido toda la noche, no habían sacado para comer. El Señor le dice, préstame tu barca, porque voy a predicar. Y ellos lo hicieron, y lo hicieron de muy buena gana, con una buena actitud. Esa debe ser nuestra actitud, de usted y la mía. Ahora, ¿por qué Dios siempre va a exigirnos o a pedirnos o a rogarnos? Él va a hacerlo para atender no solamente nuestras necesidades espirituales, sino también nuestras necesidades materiales. Y nos va a decir el versículo 4, léelo por favor, nena. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Algo muy trascendental y muy importante es que el Señor Jesucristo, ya había pensado verdaderamente hacer este milagro. Él lo había pensado. El problema no estaba en el Señor Jesús, sino el problema pudiera haber estado en la vida de Simón y en la vida de las otras personas que estaban juntamente con él. Pero de todas formas, el Señor ya sabía lo que iba a hacer, porque Él es el Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. A Él no se le pasa nada. Él es preciso, exacto, puntual, milimétrico, es exacto totalmente, mucho más que un nivel. Él equilibra las cosas de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y si Él tiene que mover gente para bendecirte, Él lo va a hacer. Si Él tiene que mover una persona desde Europa para bendecirte a ti y te lo trae junto a ti, ¿cómo que no? Por supuesto que sí. Bueno, el Señor nos ha manifestado cuántas experiencias de esa naturaleza. Hoy mismo, en estos momentos estamos saliendo y nos están mirando en diferentes partes del mundo. ¿Y a quién Dios ha utilizado? Ha utilizado la ciencia. ¿Acaso ellos entendían y conocían cuál era el plan y el propósito de Dios en esta etapa? Gloria a Dios. Yo felicito en estos momentos a los grandes hombres y mujeres predicadores que están anunciando la palabra de Dios a través de las redes sociales. Glorifico a Dios cada vez que veo un sneakers, cada vez que veo una palabra de ánimo, un video. Glorifico al Señor. ¿Por qué? Porque si Dios nos ha dado esa herramienta, es para que nosotros la utilicemos y podamos llegar a tantos millones y millones y millones de personas. Se está cumpliendo lo que nos dice la palabra de Dios, y por los techos se iba a predicar la palabra de Dios, o por las antenas se iba a predicar la palabra de Dios. Gloria a Dios por ello. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta tres cosas muy importantes en el primer punto que hemos tratado: que Jesús es un Dios individual para cada uno de nosotros, para atender nuestras necesidades espirituales, para prepararnos para su reino y trabajar en su reino, y para atender nuestras necesidades naturales. Él no nos va a abandonar, Él no nos va a dejar. Empiece usted a caminar en su presencia, haciendo lo que Él le ordena, y usted se va a dar cuenta cómo Dios va engranando, hilvanando, tocando, uniendo personas para que usted pueda ser bendecido y la gloria del Señor se haga manifiesta en su vida. Segundo punto que tenemos que tratar está nuevamente en el versículo 5. Lee el versículo 5, nena, por favor, una vez más. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado,
mas en tu palabra echaré la red. Jesús no está limitado a las circunstancias que te rodean. Jesús no está limitado a los problemas que te rodean, a los efectos de una vida probablemente dura, severa, que te rodea. Muy bien, estás luchando, estás batallando y no te salen las cosas. Oras al Señor, ayunas al Señor y sigues trabajando y no puedes alcanzar las cosas. Dios tiene planes y propósitos. Eso debemos entenderlo. Cuando estos pescadores estaban en el mar, probablemente ellos jamás pensaron que cuando iban a llegar a la orilla iban a encontrar a Jesús. Nótelo, por favor, note eso. Ellos de repente jamás pensaron que Jesús iba a estar ahí. Y de repente salen, pero estaban despiertos, por supuesto, espiritualmente hablando. Estaban ellos abocados a lo que Jesús podría haber dicho o hecho en esos momentos. Y ellos no negaron la posibilidad de que Jesús los bendiga. Por ello, es importante que estemos despiertos espiritualmente. Aquí nos damos cuenta que el Señor no está limitado a las circunstancias que usted o yo enfrentemos, las implicancias del tiempo, los problemas de repente de salud, los problemas económicos que usted y yo poseemos, los efectos de una vida probablemente accidentada con las personas que te rodeas, o es muy probable la misma situación del efecto económico que tú tienes. Las implicancias del tiempo, no, para el Señor no hay límites en esa. La capacidad aún de cada uno de nosotros. En el punto A del versículo 5 dice claramente esta parte. Simón Pedro, respondió Simón. ¿Y qué Respondiendo le dijo? Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Ha ido más. Toda la noche hemos estado trabajando. En otras palabras, lo que Simón dijo: Señor, hemos hecho tanto esfuerzo, hemos luchado contra el mar, hemos batallado, hemos tirado las redes 1, 2, 3, 4, 5 veces, hemos estado toda la madrugada despiertos tratando de buscar y no hemos sacado nada. Pero luego le dice Pedro, lee, luego le dice: Mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra. Esta parte a mí me emociona. Y no solamente me emociona porque lo dijo Jesús, sino porque si Jesús lo dijo, es porque Él tiene el poder, es porque Él es Dios y es porque Él sabe lo que va a hacer. Lo que el Señor precisa es que usted y yo obedezcamos, nada más. La obediencia es importante. Ahora, hay algo muy necesario que debemos atender. Estoy por el punto 2, por favor. Me faltan algunos puntos todavía. Que debemos entender que esto lo aprendemos desde casa. Esto lo aprendemos con papá y mamá, padre, madre. Si usted ordena a su hijo, debe entender y comprender que lo que usted le ordena a su hijo debe estar en la plena voluntad perfecta de Dios. Porque si usted le ordena al niño o a la niña que mienta, nunca le va a obedecer de una manera con libertad. Si usted le dice, porque le están tocando la puerta para cobrarle, le dice: anda, dile que no estoy, usted ya se hizo una persona vulnerable a la desobediencia con respecto a la autoridad que Dios le ha delegado con sus hijos. Por ello, tenemos que mantener claramente, de una manera firme y estable, nuestra autoridad, que nuestra autorización esté bajo las normas que Dios ha establecido en la palabra del Señor. Usted y yo debemos cuidar eso, porque muchas veces nuestros hijos no tienen credibilidad de nosotros porque le hemos mentido.
Esto, vuelvo a repetir, lo aprendemos en la casa. Y si usted dio un mal mensaje, si usted no cumplió con el mensaje, si usted no es testimonio de obediencia, entonces sus hijos no le van a obedecer y como consecuencia de ello van a pensar que Dios también es como usted. Y es por eso que no obedecen a Dios, es por eso que no respetan a Dios. Algo muy importante y trascendental que debemos considerar es en nuestro hogar que nuestro sí debe ser sí y que nuestro no debe ser no, con respecto al mandato, la orden que Dios nos ha dado y con respecto a la sumisión. Cuando tu esposa te diga, has mentido, no se justifique, pues. No nos justifiquemos. Si nos morimos de vergüenza, pise la vergüenza en el nombre de Jesús y sea valiente y reconozca que mintió y pida perdón. Nos cuesta muchas veces pedir perdón, pero esa actitud es la que va vulnerando la fe y la confianza en el Señor. No, pero esa actitud, ¿por qué? Porque ya tienes una marca, una mancha, ya hay una atadura en esos momentos o una ligadura que te va a impedir verdaderamente que puedas confiar en el Señor. En este caso, los pescadores confiaron en el Señor porque ellos ya habían tenido una experiencia anterior con el Señor, porque ellos ya habían visto lo que era capaz el Señor y ellos estaban caminando, de acuerdo a este pasaje que leemos, estaban caminando en la perfecta voluntad de Dios, porque llegaron a la orilla, estaban lavando sus redes y cuando Jesús les solicita, entonces ellos dijeron, amén, Señor, vamos a hacer lo que tú dices, te obedecemos, Señor. Si tú mandas y ordenas, nosotros te obedecemos. Tenemos nuestras razones, tenemos nuestras justificaciones, consideramos nuestra capacidad hasta donde puede llegar, pero sobre todo lo que yo puedo en estos momentos ponerte en el tapete de la mesa, Señor, sobre todas estas cosas, yo pongo tu palabra primero, para tu gloria y tu honra. Entonces, es interesante y esencial que tengamos en cuenta lo que hemos compartido en estos momentos. Ahora, las implicancias del tiempo, como también la capacidad de cada uno de nosotros, queda limitada con respecto al poder del Señor. Tercer punto que tenemos que tratar de estos 3 versículos es que el Señor visita, siempre está visitando, siempre está tocando las puertas, siempre está solicitando a alguien, a personas que se mantienen ocupadas y no a los ociosos, para que sean parte de las glorias venideras que Él tiene para nosotros. Esto es muy importante que comprendamos también. Usted que dice, no sé qué hacer, ¿cómo que no sabe qué hacer? Ahí tiene una casa que puede limpiarla todos los días, ahí tiene una ventana que puede hacerlas, ahí tiene muchas cosas que puede en este momento desarrollar en su hogar, en su casa. No, pero no sé qué hacer. Usted, hay muchísimas cosas que hacer, amigo, muchísimas cosas. Desde que uno se levanta hay responsabilidades con respecto al aseo, responsabilidades con respecto a, valga la redundancia, responsabilidades que tenemos diariamente. Tienes una ropa que lavar, ropa que planchar, hacer la casa, hacer el servicio y tantas cosas que se pueden hacer en la casa. Solo que el peso poderoso de la modorra muchas veces quiere ganarle y es eso lo que impide que usted pueda tener bendiciones en el futuro. Por ello, aprendamos. Es en la casa donde aprendemos todo esto, ¿eh? No es en la iglesia, es en la casa. Si usted es obediente con sus padres, va a lograr una profesión. Pero si usted es un tremendo desobediente, sepa usted que la rebeldía, que la obstinación, que la falta de sumisión le va a jugar una mala pasada. Y si usted, porque es padre, usted no le exige a su hijo porque dice, bueno,
Yo entiendo al muchacho, usted está actuando con maldad. Hay diferentes formas. En este caso, Jesús le rogó a Simón que mueva la barca. Y muchas veces nosotros tenemos que rogarle a nuestros hijos que hagan las cosas. ¿Para qué? Porque son necesarias que las hagan. El asunto está que debemos comprender que para cada uno de nosotros hay una demanda, una orden de parte de Dios. Y tenemos que hacer pues el vaivén, como las olas del mar, para tratar de llegar a los jóvenes, a los muchachos, a que hagan, realicen las cosas, pero por supuesto no tendiéndoles la trampa de la obstinación, del orgullo, de la soberbia, no. ¿Por qué? Porque si ellos se ensoberbecen, están actuando ya mal con respecto a nosotros. Si ellos actúan de una manera deliberada para hacer lo que a ellos les conviene, también eso es muy dañino. Debemos ser prudentes y debemos desarrollar el equilibrio con el fin de que ellos puedan alcanzar a obedecer. Usted conoce a sus hijos, usted conoce a su esposo, usted conoce a su esposa, de modo que vamos a tratar de pedirle al Señor sabiduría para ver cómo lo conduzco, cómo lo guío, cómo lo dirijo, pero el objetivo es que obedezca, porque no me obedece a mí, sino le obedece al Señor primeramente. Por eso tenemos que tener bien clara la orden de Dios, que debe ejecutarse en el hogar, en la familia. Entonces aquí vemos claramente pues que ellos obedecieron. Ahora, el Señor no visita, pues como dije anteriormente, a los ociosos, sino visita a las personas que están ocupadas. Dios quiere que trabajemos y que trabajemos esforzadamente, que trabajemos con dedicación, que trabajemos con integridad. Dios quiere que hagamos las cosas bien hechas. Joven, jovencita, cuando te envíen a tender la cama, tiéndela bien. No tiendas solamente la parte que se ve y por dentro está todo mal hecho. No. Cuando te envíen a lavar el servicio, hazlo bien. Porque allí en tu hogar es donde tú te estás preparando para que el día de mañana en la sociedad puedas ser un excelente trabajador, puedas ser un excelente empleado o puedas ser un excelente ejecutivo el mañana. Y mucho más, un excelente siervo de Dios si es que el Señor te llama pues a su obra. Por tanto, debemos trabajar con esfuerzo. Y desde que nos levantamos, cada uno tiene su función, cada uno tiene su responsabilidad, ¿sabe? Hasta lo más pequeño lo tiene. Yo quiero ir culminando en esta parte diciéndole esto y sépalo usted, si es que no lo ha entendido o no lo ha comprendido. Usted, cuando tuvo un niño o cuando tiene un bebé, usted le va enseñando al niño a caminar, a gatear, lo está atendiendo y después le enseña a gatear. Cuando ese niño empieza a caminar, empieza a tirar las cosas. Y es una de las formas como él está manifestando su esfuerzo, su dedicación, su trabajo. Pero cuando el niño ya goza de mayor capacidad, el niño le empieza a ayudar a la mamá. A veces el niño quiere lavar el servicio, quiere cocinar. No, tú no eres para eso. ¿Cómo va a ser posible, señora? No, hijito, cómprele al niño cosas de plástico para que cuando él empiece a desarrollar el trabajo, el esfuerzo que quiere hacer, usted le da las cosas de plástico para que él vaya ensayando, vaya preparándose. El niño en esos momentos, cuando está solicitando ayudarle a ser parte del trabajo de usted, es muy importante que entendamos. Si bien es cierto, venimos con una naturaleza caída, pero también venimos con la bondad de Dios en el corazón para poder aportar. Usted no le diga, muchacho, haces mal las cosas, ¿por qué interrumpe? ¿Por qué todo malogra? No y no. No malogremos la vida de nuestros hijos. Bueno, nos falta el tiempo. Y nos hemos quedado en la mitad de la primera parte. Dios me lo bendiga. Nos encontramos el día de mañana.